Hola, soy Ricker Silva y bienvenidos a la temporada 2019 en Autos y Carreras. Hoy estamos empezando con la 24 horas de Daytona, qué pena con ustedes, y con el Gran Premio que se corre en Chile de la Fórmula E. Y vamos a tener un programa fantástico porque tuvimos unas 24 horas en Daytona muy interesantes, súper rápidas, con muchísimas emociones, con lluvia, con accidentes, así que no se pierdan porque esta es la temporada 2019 y este podcast será mejor que nunca. Bueno, pues la temporada del año había empezado obviamente en los primeros días de enero con el Rally París-Dakar, bueno, ahora solo Dakar, y luego ya había habido una de las competencias de la Fórmula E. Vamos a hablar entonces inicialmente un poquito de la Fórmula E. Lleva apenas 3 carreras con la que se corrió hoy en el circuito de Chile. Ustedes saben, la Fórmula E es una categoría que corre principalmente en el centro de las ciudades, promocionando el uso de tecnologías limpias, son coches 100% eléctricos, y hoy fue el E-Prix de Antofagasta en Santiago de Chile. La carrera pues empezó con muchísimos problemas porque el pole position fue eliminado y fue mandado al fondo de la grilla. Luego hubo un gran sinfín de incidentes durante toda la competencia. Creo que para esta vez fue muy interesante donde pusieron el Attack Mode. El Attack Mode es una zona de la pista en donde los coches deben tocar unos sensores, pasar por dos sensores, y si pasan por esos dos sensores se les va a dar un boost de energía al motor por 4 minutos. Entonces van a tener un par de vueltas en donde van a poder andar mucho más rápido y tienen 2 oportunidades a lo largo de toda la competencia de hacerlo. Y se vieron jugadas muy interesantes de coches que cuando eran pasados por alguien que venía en attack mode, lo que hacían era darle paso en esa curva para coger los dos sensores y tener también el attack mode sin haber perdido mucho tiempo con esa persona y poder recuperar en la siguiente vuelta cuando a él se le acabara el time attack. Ha sido una carrera muy interesante. Me parece que tal vez al circuito tienen que cambiarlo un poquito porque las chicanas estaban demasiado estrechas. A duras penas que había un carro cuando venían dos coches, pues alguno terminaba tocando el muro. Muy sucia la pista, pues también son pistas muy verdes porque son pistas que se han usado para la calle, ¿sí? Donde transita normalmente el flujo vehicular. Entonces estaba muy sucia la zona que estaba fuera de la línea ideal. Vimos a más de uno golpear el muro, pero después de 40 minutos y una vuelta, Sam Bird se llevó la victoria, el británico, seguido por Pascal Wehrlein, el piloto que había estado en Fórmula 1 hasta hace algunos años, que pues una carrera más bien desafortunada en el Gran Circo, pero yo creo que ha sido una bonita experiencia aquí en la Fórmula E. Había tenido unas malas competencias en las ediciones anteriores, en las 2 carreras iniciales, pero bueno, ahora creo que está bastante bien. Y por último, cerrando el podio, Daniel Abt, el piloto también alemán, que bueno, viene haciendo una muy buena competencia también en la Fórmula E. El campeonato está así: Sam Bird es el líder del campeonato en este momento con 43 puntos. No hizo puntos en la primera, pero ha sido segundo y primero en las otras 2 competencias, así que viene haciendo una temporada magnífica. Jérôme D'Ambrosio, el belga, con el Mahindra Racing, está en la segunda posición con 41 puntos, apenas a 2 puntos de Sam Bird, un campeonato que ya
desde la tercera carrera está absolutamente cerrado. Y en la tercera posición Antonio Félix da Costa, el que ganó la primera competencia y que no ha terminado en las otras dos. Lo cual también quiere decir que ganar es muy importante. Te puedes dar el lujo de perder 2 carreras seguidas y seguir ahí en la lucha por el campeonato. Tiene 28 puntos, un poco lejos de los dos siguientes que están en 41 y 43. Y empatado con Robin Frings en la cuarta posición y Jean-Éric Vergne en la quinta, todos tres con 28 puntos. Pascal Wehrlein con el segundo lugar que obtuvo hoy, aparece... creo que algo debe haber pasado tal vez, porque no están los puntos de la carrera de hoy, solo los de la anterior, y estaría en la posición número 9. Les tendremos en un momento pues las cosas que sean necesarias al respecto de la carrera de Pascal Wehrlein en este momento. No sé si de pronto es que no está actualizada o está mal actualizada la tabla en este momento, pero bueno, ya veremos, ya les contaré un poquito sobre eso. Este año volvemos con nuestro patrocinador habitual, onionhost.com, tu puerta de entrada a internet, un sitio donde puedes crear máquinas virtuales, montar tu sitio web, tu e-commerce, usar inteligencia artificial para mejorar los servicios que ofreces a tus clientes, tener también un host de carreras para simuladores, y todo con precios que van desde los $3 mensuales. No hay nada más económico, y además tienes soporte 24/7 y tienes un panel de control absolutamente sencillo de usar. Cualquier persona podría entrar y en minutos tener un nuevo producto en internet. Así que la próxima vez que pienses estar en internet, no lo pienses 2 veces. onionhost.com. Hola, yo soy Helio Castro Neves. Un saludo a todos que están escuchando los autos y carreras. Y bueno, para continuar entonces, hoy, este fin de semana se corrieron las 24 horas de Daytona. Es la primera fecha del campeonato IMSA WeatherTech Sports Cars Championship, un campeonato de duración y algunas carreras sprint que se corre a lo largo de todo el año. El campeonato más importante de duración en los Estados Unidos, y pues este año tuvimos también una plantilla insuperable en la competencia. Lo más importante, pues, que el equipo Wayne Taylor Racing con el Cadillac, que tenía Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van der Sarde, pues se coronaron campeones de esta prestigiosísima carrera. Una carrera que lleva muchos años corriéndose, en donde han participado muchos campeonatos del mundo, muchos corredores del mundo de Fórmula 1, de otras disciplinas, pero es la primera vez que un campeón mundial de Fórmula 1 también gana las 24 horas de Daytona, este año patrocinadas por Rolex. Fernando Alonso tal vez ha mostrado una de sus mejores carreras en su historia, en su vida en las pistas. Yo no recuerdo realmente, empezando porque en la Fórmula 1 ya no se corre bajo lluvia, ustedes sabrán a qué me refiero. Los que no saben a qué me refiero a que aunque se corre bajo lluvia, pues cuando cae algo más fuerte que una llovizna, en Fórmula 1 suelen detener la competencia. Y hoy, las 24 horas de Daytona, pues sufrieron un fortísimo chaparrón, una tormenta más bien, que pues le puso más que picante a la carrera. Pero vamos a hablar un poco pues desde el comienzo, ¿no? En la competencia empezaba primero, bueno, ahorita no recuerdo, creo que el equipo de Nasser fue el que hizo la pole position. El equipo de Fernando Alonso arrancó como en la posición número 5. La segunda y la tercera posiciones de la largada las habían ocupado los coches del Team Penske, con Juan Pablo Montoya y Helio Castro Neves en ese orden, ¿no? Segundo y tercero. En estas competencias de duración, pues ustedes saben, no son 24 horas que corra el mismo piloto todas las 24 horas, es imposible, aunque hay el registro de alguien que correría las 24 horas de Le Mans para ya mediados del siglo pasado, él solo las 24 horas, para ahorrarse el tiempo del cambio de pilotos. Eran unas reglas diferentes. Ahora estas competencias están muy bien reguladas para que los pilotos no excedan cierto número de turnos, cierto número de horas al volante.
Lo que más vimos tal vez fueron esta vez turnos de 2 horas largas en las 24 horas de Daytona. El inicio, yo creo que esta carrera se puede dividir en tres. Esta edición de las 24 horas de Daytona, las primeras 8 horas fueron una carrera de sprint muy agresiva, muy fuerte. El coche número 6 del Team Penske, conducido por Montoya, Cameron, creo que hizo una muy buena primera parte de la competencia, muy sólidos, creo que fueron absolutamente precisos y eso les permitió saltar de la segunda posición a la primera y establecer más o menos una ventaja en esas primeras 8 horas. Pero también se vio un inicio muy fuerte del equipo de Wayne Taylor con Fernando Alonso, con Kamui Kobayashi. Creo que ellos dos dieron un show magnífico y empezaron a mostrar muy temprano en la carrera también que estaban para cosas grandes, que estaban haciendo un trabajo muy bueno y que aunque no habían tenido una clasificación que demostrara cuál era el potencial del coche, el coche en carrera se estaba comportando suficientemente bien. Pero así más o menos transcurriría ese primer momento de la carrera. Luego ya entrada la noche se empezaría a ver un poco lo que serían los duelos que íbamos a tener en la competencia. El primer duelo sería el de Fernando Alonso contra Dane Cameron. Fernando Alonso en el número 10 Cadillac y Dane Cameron en el número 6 Acura de Team Penske. Tal vez ahí hubo, bueno, yo no conozco mucho de estas estrategias en competencias largas, pero bueno, en esa dupla, en esos momentos en que compartían pista Fernando Alonso contra Dane Cameron, Fernando Alonso era absolutamente más rápido. Creo que muy pronto en la carrera empezaron a encontrar una línea ideal que les empezó a funcionar, un ritmo que empezaron a conocer y a saber apretar en los momentos que tenían que apretar para poner en aprietos a los competidores, y creo que eso ha funcionado muy bien durante ese momento. Fernando Alonso en su primer turno demostró una velocidad sorprendente y en un momento de la competencia iban los 4 primeros coches, el de Rust, los 2 Penske y el Cadillac de Fernando Alonso, estaban corriendo en una baldosa. Fernando Alonso se lo veía con un coche en ese momento un poco mejor. Tal vez no fue el mejor coche de toda la competencia, pero fue el coche mejor manejado. Y durante esos momentos, acercándonos a la pasadita a la medianoche, tal vez un poco antes de la medianoche, pues empezó a haber un ritmo realmente sorprendente de Fernando Alonso. Fernando Alonso llegaría detrás de los 3 de punta, empezaría a apretar y uno a uno los fue sacando. Cuando empezó a pasarlos, no pasaron más de 3-4 vueltas para que estuviera en la punta y pudiera empezar a alargarse y alargarse y alargarse. Los malos rumores en el paddock de Daytona indicaban que la forma de frenar de Fernando Alonso había sorprendido a propios y a extraños en el circuito, porque realmente estaba haciendo cosas increíbles a bordo de ese coche y nadie pudo seguirle el ritmo mientras él tenía el volante. El otro duelo que se empezó a ver y que tuvo sus grandes momentos también pasada la medianoche y en la madrugada, un poco antes de que empezara a llover, fue el duelo entre Juan Pablo Montoya del Team Penske en el número 6 y Kamui Kobayashi, el compañero de equipo de Fernando Alonso, también en el número 10. Kamui Kobayashi también tuvo una carrera, ustedes recuerdan, en Fórmula 1 más brillante que opaca seguramente, con pocos resultados sorprendentes, pero siempre mostrando mucha velocidad, y creo que en este momento ha demostrado que es un piloto completísimo y sobre todo que puede resistir la presión impresionante que puede tener uno cuando tiene atrás a Juan Pablo Montoya. Obviamente en algún momento pues sucumbía, Montoya lo pasaba y podía alargar tremendamente el turno, y aunque era muy fácil para Montoya en esos turnos que tuvo contra Kamui Kobayashi recortar la diferencia, una cosa era llegarle y otra cosa era pasarlo. Incluso fue tan fuerte la batalla que en alguna declaración de prensa que dio durante la competencia, Juan Pablo Montoya se quejaba de lo agresivo que había sido Kamui Kobayashi con él, al punto de sacarlo de pista. Pero más allá de esa queja que a lo mejor dio y que también sirve para mandar mensajes con palomas de prensa
a los demás equipos, pues era una forma de, bueno, también de pelear, ¿no? De pelear desde los micrófonos durante la competencia. Y fueron unos duelos muy interesantes. Luego vendría el amanecer de la carrera. Muy temprano empezaría una lluvia copiosa, abundante e incesante sobre el circuito de Daytona. Una lluvia que estuvo hasta el último momento, hasta pasadas las 2:30 de la tarde. Realmente ha llovido todo el día en Daytona, temperaturas muy frescas, pero sobre todo muchísima agua. Y cuando empezó a llover y le tocó otra vez el turno a Fernando Alonso, creo que hemos presenciado una de las mejores conducciones de Fernando Alonso en su vida. Creo que yo no recuerdo alguna carrera mejor. Seguramente los grandes premios de Imola en San Marino en el 2005 y 2006, cuando batalló tan fuertemente contra Schumacher, pues bueno, fueron carreras importantes en donde mostraba destreza, aplomo, seguridad y obviamente mucha agresividad. Y seguramente en la temporada 2012 con Ferrari tuvo alguna carrera mejor que otra. Era un carro muy difícil y le lograba sacar al máximo y lo podía poner a ganar. De pronto podemos recordar el Gran Premio de Valencia, una carrera que ganó viniendo desde el fondo casi, una victoria además muy sentida para él en su casa, muy cerca de su lugar de origen y frente a su público. Pero lo que hizo en esta madrugada en Daytona es realmente una de esas páginas que uno recuerda. Son esas carreras que uno pasarán los años y seguro estarán en las listas con Donington de Ayrton Senna, con España 96 de Schumacher, en donde un piloto cuando empieza a mojarse del piso saca una sensibilidad y una velocidad impresionantes. Logró recuperar la punta y después empezó a ponerles 2 o 3 segundos por vuelta a todos sus competidores hasta tener una ventaja casi de 1 minuto. Era imposible seguirle el paso. Fernando Alonso no será de mis afectos más grandes, será un piloto, pues digamos, para mí poco extraordinario, aunque ha hecho grandes cosas, pero con la carrera que hizo hoy es realmente sorprendente y creo que se merece una ovación de pie. Fernando Alonso es de esos pilotos que pues sabemos, hemos criticado fuertemente. No necesariamente es capaz de poner un equipo a ganar, pero cuando tiene todas las cosas a su favor es impresionante. Y yo creo que una de las cosas también que ayudó mucho a que Fernando Alonso ganara esta competencia, bueno, a pesar de todas las cosas que pasaron a nivel del clima, yo creo que es una nueva motivación salir del ambiente de la Fórmula 1 y pasar a un ambiente mucho más relajado en Estados Unidos, con unos pits más abiertos, con una relación con el público mucho más cercana, con unos carros que a lo mejor no tienen toda la tecnología que puede tener un Fórmula 1, así estamos hablando de un Caterham o algo así, o un Spiker, pero son carros que permiten al piloto jugar, que permiten al piloto aprender, experimentar cosas, sentir cosas en el timón, en el culo, como decía Niki Lauda. Y creo que esos factores fueron los que permitieron que Fernando Alonso nos regalara una de sus mejores actuaciones en la vida. Y obviamente pues es un título más que se le suma a su impresionante palmarés con 2 títulos de Fórmula 1, con todas las carreras que se ha ganado en el World Endurance Championship. Pero creo que también hoy lo vi y por eso pusimos esa foto de cover en el episodio. Me pareció una foto muy bella porque se le ve a él una sonrisa que hacía mucho no se le veía. Incluso hace unos años salió un artículo que decía que a pesar de que estaba en McLaren perdiendo, seguía sonriendo. Creo que esta sonrisa de hoy es una sonrisa que Fernando Alonso se merecía para, bueno, pues es una de cal por las que van de arena más o menos, ¿no? Tenemos un gran campeón, un gran inicio de año en la categoría IMSA. Tristemente nos quedamos con la inquietud de qué habría pasado si el número 6 de Penske seguía en pista después de que lo tomó Simon Pagenaud en la mañana.
Algo pasó en el carro, salió fuego, se lo llevaron a los garajes, perdió un montón de vueltas, como 18 vueltas, volvió a salir en la sexta posición y, y bueno, de ahí para allá pues fueron más o menos pérdidas, quedó sexto en su clase, octavo en la general, perdió 17 vueltas en total, por ahí si acaso recuperaron una, pero pues fue un momento muy triste porque creo que durante toda la carrera el único coche que se vio en posibilidades de atacar a Fernando Alonso fue el coche número 6, manejado por Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya y Dane Cameron. Dane Cameron se lo veía un poco corto, especulábamos con los compañeros en el chat, eh, con colegas, que a lo mejor para el cierre podríamos estar viendo un enfrentamiento directo en pista de Fernando Alonso contra Juan Pablo Montoya. Nos quedamos con las ganas, pero también podemos especular que después de un inicio tan fuerte en la IMSA es probable que Fernando Alonso siga un poco relacionado con este equipo, al menos para las competencias que son largas de 12 y 24 horas. Ustedes saben que la IMSA pues, es un campeonato bastante extenso. Eh, Vamos a dar simplemente un resumen de los podios de cada una de las competencias y de dónde quedaron los colombianos, porque Juan Pablo Montoya no era el único colombiano en pista. También tuvimos a Sebastián Saavedra en la LMP2 y tuvimos a Juan Piedrahita, que hace bastante tiempo no lo veíamos correr y de pronto puede ser un gran inicio de año para él, aunque la carrera pues así son los fierros, a veces se dañan y se pierden todas las opciones, pero estaba corriendo bastante bien. Entonces, en las 24 horas de Daytona, en la categoría DPI, el ganador fue el número 10 de Cadillac, cruzó la meta Fernando Alonso. Luego el número 31, también un Cadillac de Felipe Nasser. Y en la tercera posición, el equipo número 7 de Acura del Team Penske, conducido por Rossi, Helio Castroneves y James Taylor. En la categoría LMP2, y esto es un punto que sí tenemos que destacar completamente. Este año DPI y LMP2 van a correr como categorías separadas. LMP2 es la misma Le Mans Prototype que corre las 24 horas de Le Mans en el World Endurance Championship, lo cual a mí también me deja soñar que de pronto algún día se tengan DPIs en el circuito de la Sarthe. El campeón de la LMP2 este año fue Sebastián Saavedra, colombiano, así que es un gran motivo, un gran orgullo para nosotros que haya tenido una carrera tan fabulosa. En el último momento tuvo ahí un despiste, pero tenía suficiente ventaja con el segundo, que fue Cameron Castles, que quedó a 4 vueltas. O sea, no solo fue una victoria aplastante de Sebastián Saavedra. Solamente perdieron 11 vueltas con la categoría DPI, así que creo que es un gran comienzo para Sebastián Saavedra con el número 18 en el Oreca, un chasis Oreca, son unos chasis buenísimos. Todos los competidores del MP2 estaban con ese chasis. Una nota un poco triste, pues que Gustavo Yacamán no estuvo este año. El año pasado no terminó muy bien en el campeonato. Entonces ese Team Colombia que hubo el año pasado en esta categoría pues no se va a repetir, pero Sebastián Saavedra estará ahí, lo vamos a acompañar y seguramente con este inicio pues terminan la primera carrera como líderes del campeonato en la categoría LMP2 y ya luego veremos en qué va el resto de la temporada, cuáles son las carreras que siguen. En la categoría GTLM el ganador fue Augusto Farfus con el número 25 BMW M8 GTE. Es el mismo equipo que tenía también en sus filas a Alexandro Zanardi. Alessandro Zanardi, ustedes saben, pues es un piloto que no necesita presentación. Tal vez el más grande piloto, el más espectacular de los pilotos que ha pasado por el automovilismo norteamericano. Está corriendo en el número 24 y tristemente tuvieron un problema con el timón. Los relegó a la última posición y a quedar retirados por muchas vueltas mientras solucionaban los problemas, pero venía corriendo, eran top 5 y seguramente habrían hecho una magnífica carrera. Calidad de pilotos no les faltaba, pero tenían un mecanismo un poco diferente porque dada
las condiciones especiales de Alessandro Zanardi, que necesitaba los controles de aceleración y freno a la mano en el timón, pues el timón de él era diferente, tenía una leva grandísima que usaba para acelerar el coche y una palanca para el freno, pero esa leva y todo el timón pues era un timón que era como 3 veces más ancho que los timones normales. Y se ve en una de las imágenes cuando cambian el timón al timón que usaba el resto de los pilotos, algo se soltaba y bueno, tuvieron ahí esos inconvenientes. Augusto Farfus, del número 25 de BMW, sería el campeón de la GTLM, seguido por James Calado en el número 62, una Ferrari 488, y Lawrence Fanthur en el número 912 de Porsche, una Porsche 911 RSR. Y por último, en GTD estarían Christian Engelhardt en el número 11, un Lamborghini Huracan. Engelhardt era también compañero de Bortolotti, un piloto que habíamos visto también compitiendo en categorías en Europa con Gustavo Giacomán en la GT Masters hace un par de años. El segundo sería Daniel Morat con el número 29, un Audi R8 LMS, y Jeff Seagal en el número 12 Lexus RC. Con eso sería el podio de la GTD. Y como lo que nos importa también es saber qué es lo que viene en el campeonato de la IMSA, bueno, pues vamos a mirar un poco cuál va a ser el calendario de carreras. Hace unos días se hizo lo que se llama el Road Before the Rolex 24, que es como las pruebas iniciales que hay ahí en Daytona. Se marca en el calendario como un evento, y este fin de semana las 24 Rolex en Daytona. En marzo, o sea, tendremos como mes y medio de aquí a la próxima competencia. El marzo 13 serán las 12 horas de Sebring. O sea, es una de las carreras largas. Seguramente es probable que esté también Fernando Alonso, a menos de que se le cruce con algo en el World Endurance Championship. En abril tendremos un mes después el Gran Premio de Long Beach. Eso es una competencia que se hace el mismo fin de semana que corre la IndyCar, entonces es un fin de semana fantástico para los que puedan ir a Long Beach en California. Pues seguramente pueden pasar un fin de semana inmejorable. Luego en mayo, a comienzos de mayo, se correrá el Gran Premio de Mid-Ohio en un circuito absolutamente increíble, muy tradicional en las carreras de Estados Unidos. Luego tienen el corte porque en Estados Unidos casi todas esas categorías dejan el espacio libre para las 500 millas de Indianápolis. Luego en mayo tendremos el Gran Premio de Detroit. En junio las 6 horas del Glen en el circuito de Watkins Glen, una pista también muy, muy linda, muy bella, que seguramente vamos a poder disfrutar aquí en este podcast. Luego vamos a tener una pista que es realmente sorprendente en julio. No se la pierdan, en el Canadian Tire Motorsports Park, el Gran Premio Sports Car en Ontario. Es buenísima esa pista, es una pista increíble, de verdad, no la podemos perder. Luego vamos a tener la carrera en Lime Rock Park en julio también. En agosto Road America, a comienzos de agosto, a finales de agosto vamos a ir a Virginia, una pista también muy linda, en donde había antes un árbol que hace algunos meses, hace un par de años tal vez, se cayó. Luego en septiembre tendremos el WeatherTech Raceway Laguna Seca. Esa carrera creo que también va a ser un poco antes tal vez, creo que es como una semana antes de la final de la IndyCar. Y luego finalmente en octubre, como siempre, Petit Le Mans en Road Atlanta. Así que no se pierdan que la IMSA será uno de los campeonatos que sigamos más de cerca en este podcast. Y con esto, con la victoria de Fernando Alonso, con la victoria, con el liderato en el campeonato de Sam Bird en la Fórmula E, y esperando que empiecen las pruebas de Fórmula 1, ya estamos a pocos días de que empiecen. Eso será a finales de febrero, comienzos de marzo, que empezarán las presentaciones de los equipos y todos los preparativos para el Gran Premio de Australia en Melbourne. Pues empezará ya este año con toda.
Estamos haciendo todo lo posible para mejorar este podcast, para mejorar los contenidos, para tener más gente en cada uno de los episodios y por poder de pronto estar otra vez en las 500 millas de Indianápolis para conocer a Fernando Alonso y seguramente hacer algo más en la segunda mitad del año. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos durante las vacaciones sin mucho actividad. Pues en las redes sociales siempre estamos activos, pero sin episodios nuevos. Este es el primer episodio, esta es la temporada 2019, así que muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los pilotos colombianos, a Gaby Chávez, a Carlos Muñoz, Montoya, Saavedra, Yacamán, Tatiana Calderón, Oscar Tunjo, a todos los pequeños que vienen, pues de verdad que tengan una feliz temporada 2019.